Un hombre extraño se acercó a mi mesa en el restaurante y le dijo a mi esposa, ven a mi mesa, cariño. No entendí. Por un segundo, mi cerebro rechazó la información. Mi mente se congeló entre el tembloroso tenedor de acero que sostenía y la tímida sonrisa que ella dejó escapar. Ella sonrió. No por nerviosismo, sino por reconocimiento. Una especie de sonrisa que no había visto en años. La miré tratando de encontrar una respuesta silenciosa en sus ojos, un grito de ayuda, algún tipo de explicación, pero lo único que vi fue ese mismo brillo que alguna vez fue mío. Un viejo resplandor que ya existía antes que yo. Me levanté sin pensar, con los golpes en el cuello y el sudor frío en la espalda. El desconocido me miró tranquilo, como quien entra a casa después de un largo viaje. Y antes de que dijera nada, dijo con calma, ¿no te dijo quién soy? Soy el amor de su vida. No recuerdo exactamente lo que respondí. No creo haber respondido nada. Me senté de nuevo como un hombre derrotado, o tal vez como alguien que acaba de despertar de un sueño demasiado largo. El camarero se acercó, me preguntó si quería algo y yo solo pedí la cuenta. El sonido de los cubiertos parecía burlarse de mi postura, de mi ignorancia, de mi historia. Sabía que este era el final, pero todavía no entendía el tamaño de la caída. Esa noche no dormí. Reproduje cada escena de los últimos años, cada sonrisa suya, cada toque, cada pequeño gesto que ahora parecía tener un significado oculto. Su forma de vestirse para ciertas cenas de última hora. La ausencia de comentarios sobre el día en sí. Las sonrisas vacías ante mis intentos de acercarme. La noche que llegué con flores y ella dijo que estaba demasiado cansada. Los viajes que rechacé por su culpa, los amigos que dejé de ver, la vida que moldeé para encajar en los espacios que ella puso a mi disposición. Pensé que estaba triste. Pensé que era rutina. Pensé que el amor acababa de cambiar de forma. Pero ahora lo entiendo, el amor no ha cambiado. Simplemente dejó de existir para mí. Al día siguiente fui a la oficina de registro. Pedí orientación sobre cómo solicitar el divorcio. El encargado me preguntó, con la delicadeza de quien repite la misma pregunta 100 veces al día, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Firmé el formulario con la firmeza de quien lo perdió todo y ahora quiere al menos recuperar su propia dignidad. Fue en ese momento cuando cayó la moneda. No se trataba solo de traición. Se trataba de en quien me había convertido gracias a ella. De cómo silencié mis deseos, mis anhelos, mi voz. Y ahora, por primera vez en años, estaba dispuesta a gritar. Llegó a casa 2 días después, con una expresión en blanco y una bolsa de supermercado en la mano. Intentó actuar como si nada hubiera pasado. Pero cuando vio mis ojos, la maleta en el pasillo y el sobre la mesa, se detuvo. Y luego dijo, en voz baja, casi como un niño sorprendido en el acto, lo entendiste todo mal. Me acerqué y dije, no. No lo entendí hasta que fue demasiado tarde. En los meses siguientes, mi vida se convirtió en un proceso de deconstrucción. Los amigos se acercaron con historias, pequeñas pistas que yo no había visto antes. Y, poco a poco, el rompecabezas se fue armando. Descubrí que ella y ese hombre tenían un pasado anterior al nuestro. Un romance juvenil que nunca había terminado, solo dormido. Y aunque creía que ella simplemente estaba yendo a reuniones o visitando a su madre, estaba reviviendo una historia que nunca quedó completamente enterrada. ¿El más cruel? Ella dijo que me amaba. Repetí esto en cada conversación, incluso ante la separación. Te amo, pero lo que siento por él es diferente. Es como si nunca terminara. Y ahí, en ese momento, me di cuenta de que la traición más profunda no era física, sino emocional. Yo era el refugio temporal mientras ella esperaba que volviera a soplar el huracán adecuado. Yo era el sustituto. El consuelo. Y no hay nada más humillante que darte cuenta de que todo el amor que creías correspondido era en realidad solo conveniencia emocional. Pero fue en el momento más improbable cuando la vida empezó a devolver los pedazos que había tomado. Cuando menos lo esperaba, cuando ya había dejado de confiar, de querer, de amar, la conocí. Una mujer que llegó a mi vida sin previo aviso, en el momento más improbable, con una ligera sonrisa y unos ojos que no intentaban ocultar ningún pasado.
No quería reemplazar a nadie, simplemente construir algo desde cero. Con ella comencé a ver el mundo de otros colores, de otras posibilidades. Irónicamente, fue precisamente cuando volví a encontrar la felicidad cuando mi ex decidió volver. Llamó a la puerta, 3 meses después de que se oficializara el divorcio, con expresión derrotada. Ojos hinchados, manos temblorosas. Dijo que el hombre por el que me había dejado decidió volver con su ex esposa. Dijo que se dio cuenta de que nadie jamás la trataría como yo. Que quería una segunda oportunidad. Solo la miré, en silencio, y deseé, desde el fondo de mi alma, que ella tuviera el mismo coraje que yo, empezar de nuevo. Pero no conmigo. Lo más sorprendente, la mujer con la que reconstruí mi vida, era alguien que mi ex conocía. Un viejo colega, alguien que ella misma alejó de nuestras vidas, tal vez por celos inconscientes. Quizás por miedo a ver en ella el reflejo de lo que una vez fue, y de lo que nunca logró volver a ser. Y, al enterarse de esto, su reacción fue una mezcla de desesperación y furia. Pero ya era demasiado tarde. El ciclo se había cerrado. ¿Y ella? Terminó quedándose sola. Sola con sus propios errores, sus propias elecciones, sus propios recuerdos. Y hasta el día de hoy, cuando paso por ese restaurante, a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si me hubiera levantado y me hubiera ido sin mirar atrás? ¿Habría sido todo diferente? ¿O fue ese momento, tan humillante como revelador, lo mejor que me pudo haber pasado? Porque, al final del día, a veces hay que perderlo todo, para finalmente encontrarte a ti mismo. Y lo más curioso de todo es que, el hombre que destruyó mi matrimonio, algún día me pediría un favor. Un favor que nunca imaginé que tendría el poder de otorgar. Y cuando llegó ese momento, me di cuenta de que mi mayor venganza no sería destruir, sino simplemente seguir viviendo. ¿Te imaginas cuál fue este favor? Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos, romantizamos ni justificamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticio, creado para mostrar, con intensidad y realismo, cómo la infidelidad es capaz de destruir vidas, familias y futuros. Prepárate para sentir, reflexionar y nunca olvidar. Ahora acomódese. Respire profundamente. Estás a punto de escuchar una historia impactante. Jonathan y Clara eran el tipo de pareja que parecía haber sido formada por las manos de algún guionista inspirado. Él, un ingeniero de software reconocido en su campo, siempre hablaba en voz baja, con gestos pensativos y una lealtad que se mostraba hasta en sus distracciones más inocentes. Ella, profesora de literatura en un colegio bilingüe, apasionada por la poesía y las sutilezas de la vida cotidiana, con ojos que llevaban historias y una presencia que iluminaba cualquier espacio. Llevaban 12 años juntos, 7 de los cuales estaban casados. Su relación no era exuberante, de esas que hacen alarde de besos y palabrotas en las redes sociales, sino sólida, basada en rutinas bien diseñadas, una complicidad silenciosa y una admiración mutua que, a los ojos de quienes los conocían, parecía inquebrantable. Vivían en un apartamento grande, con generosas ventanas y paredes llenas de libros. La casa estaba tranquila, decorada con tonos neutros y detalles elegidos juntos, como la lámpara del pasillo, que Clara había encontrado en una tienda de segunda mano durante su primer viaje juntos, o la foto enmarcada de su boda en el campo, rodeada de girasoles, que Jonathan insistió en mantener en el estante de la sala incluso cuando ella decía que era de mal gusto. Tenían una gata llamada Mel, que dormía a los pies de la cama y maullaba suavemente cuando quería cariño. Los domingos hacían tortitas. Los miércoles cenaban fuera. Los viernes veían películas antiguas con vino y silencio. Fue así. Estable. Y, hasta cierto punto, demasiado cómodo. Jonathan solía decir que amaba la previsibilidad del matrimonio, que la rutina era su paz después de largos días frente a pantallas y códigos. Para Clara, sin embargo, los pequeños gestos tenían un valor simbólico. Un café dejado sobre la mesa por la mañana, un mensaje a mitad del día, una nota escondida entre las páginas de un libro. Cosas que a los ojos de muchos parecían sin importancia, pero que, para ella, mantenían viva la llama del cuidado. Y por mucho que intentara demostrar amor a su manera, había una diferencia fundamental: Jonathan vivía en el presente. Clara también vivió en lo que pudo ser. Ella soñó.
Idealicé viajes que aún no se habían realizado, cenas en lugares nuevos, sorpresas espontáneas que parecían venir de otra época. Guardé cartas antiguas, entradas a museos y pétalos de flores secas que me regalaron en cumpleaños anteriores. Había un anhelo constante en ella, una búsqueda de significado, de emociones profundas y de la sensación de estar viva, no solo segura. Jonathan era su puerto. Pero a veces deseaba un poco de mar embravecido. No hubo hijos y eso nunca fue un problema para ninguno de los dos. Al principio de su matrimonio decidieron que solo lo tendrían si sentían que había suficiente espacio y deseo para incluir una nueva vida. Pero los años pasaron y los dos se centraron en sí mismos, en sus propias carreras y en cuidarse mutuamente. Incluso los momentos más difíciles, como cuando falleció el padre de Clara o cuando Jonathan tuvo un ataque de ansiedad por culpa del trabajo, los afrontamos uno al lado del otro. Hubo respeto. Había lealtad. Había, sobre todo, una historia compartida que parecía demasiado sólida para derrumbarse. Y, sin embargo, en los últimos meses, algo sutil estaba empezando a infiltrarse en la relación. Pequeños vacíos acumulados entre los gestos cotidianos. La atención que alguna vez fue natural ahora parecía forzada en ciertos momentos. Jonathan, aunque cariñoso, quedó cada vez más absorto en su trabajo. Pasaba horas extra en la oficina, a veces olvidaba las cenas planeadas y cuando estaba en casa, el cansancio lo hacía callar. Clara, a su vez, se sumergió en sus libros y proyectos escolares, sonriendo menos y pensando más. A veces intercambiaban cariño, sí. Pero era como si lentamente se estuviera formando un abismo entre sus manos entrelazadas. Algunos amigos se dieron cuenta. En almuerzos informales comentaban que parecían distantes, más serios. Clara lo justificó con el trabajo, con el fin del curso escolar, con la lectura tardía. Jonathan se limitó a sonreír, como si prefiriera no profundizar más en el análisis. Ambos creían que era una fase. Un momento. Algo que pasaría, como habían pasado tantas otras fases. Y tal vez hubiera pasado, si no fuera por la inesperada invitación que recibieron una tarde, una boda de antiguos amigos en común, en un restaurante elegante, con una lista reducida y un ambiente íntimo. A Clara le entusiasmó la idea, pasó días eligiendo el vestido adecuado, arreglándose las uñas, eligiendo su maquillaje. Jonathan, aunque cansado, siguió todo con ligereza, feliz de verla emocionada. Y cuando llegaron al lugar, todo parecía como en los viejos tiempos, música suave, vasos tintineando, gente sonriendo por todos lados. Pero en ese restaurante, con mesas puestas bajo luces amarillas y cuencos brillando bajo candelabros modernos, sus vidas estaban a punto de dar un vuelco. En ese momento todavía no, por supuesto. Pero algo estaba por llegar. Algo que empezó a insinuarse detrás de miradas cruzadas en la habitación, pasos que se acercaban con demasiada seguridad, nombres no pronunciados que parecían pesados en el aire. Clara, al ver llegar a ciertas personas, jugueteó discretamente con el anillo de promesa. Jonathan, sin darse cuenta, se enderezó la corbata 3 veces en 15 minutos. Y había una tensión en el aire que ninguno de los dos podía nombrar. Quizás fue solo el medio ambiente. Quizás no fue nada. Quizás eso fue todo. Pero en ese momento, allí, entre risas, brindis y canapés, los dos seguían juntos. Todavía eran pareja. Seguían compartiendo el mismo techo, el mismo desayuno, el mismo silencio nocturno antes de acostarse. Todavía no sabían, o fingían no saber, que entre ellos había mucho más que gestos, había brechas. Había historias no contadas, deseos reprimidos y decisiones que, tarde o temprano, pasarían factura. Clara, esa noche, bailó 2 veces con Jonathan. Al principio sonrieron. El lunes guardaron silencio. Cuando él fue al baño, ella se quedó sola en la mesa por unos minutos, mirando el vaso medio vacío, como buscando respuestas en los reflejos. Y cuando regresó, había un hombre parado allí, al lado de la mesa. Un hombre que Jonathan nunca había visto, pero que llevaba en sus ojos un pasado que quizás Clara nunca había dejado atrás. En ese momento todo seguía en suspenso. Ningún gesto fuera de lugar. No se dijeron palabras que pudieran doler. Solo la presencia. Un detalle sutil que quedaría grabado en la memoria. Jonathan volvió a sentarse,
Clara disimuló su tensión con una breve sonrisa y la noche siguió su curso. Pero algo había cambiado. Algo que aún no tenía nombre, pero que pronto lo tendría. A partir de entonces, la historia que habían escrito juntos empezaría a deshacerse, línea a línea, hasta que lo único que quedó fue el recuerdo de lo que una vez fue amor, y el dolor de lo que nunca debió ser. Esa noche parecía haber terminado como tantas otras cuando la pareja regresó de un evento social. Jonathan condujo en silencio, prestando atención a la ruta, mientras Clara jugueteaba con su teléfono celular, disimulando preocupaciones que no expresaba. La radio sonaba música suave y, entre turno y turno, ella dijo algo sobre lo buena que estuvo la cena, pero Jonathan apenas respondió. Había una niebla entre ellos, un malestar sin nombre que flotaba desde el restaurante, un sentimiento difícil de expresar con palabras, como un malestar que comienza en el estómago y se extiende hasta el pecho. Jonathan había notado al hombre parado al lado de la mesa, el intercambio de miradas demasiado rápido, la forma en que Clara estuvo tensa por un momento y luego se obligó a ser natural. Mantuvo todo esto en silencio, pero lentamente fermentó en su interior. En los días siguientes volvió la rutina, pero con pequeñas fisuras. Jonathan llegó a casa más temprano y miró más. Clara, a su vez, evitaba sus miradas con calculada bondad, se involucraba más en la lectura, pasaba más tiempo en el estudio improvisado que había montado en la oficina, donde decía corregir exámenes o planificar clases. Poco a poco empezó a notar patrones, el celular siempre boca abajo, mensajes contestados a toda prisa y una sonrisa comedida que no parecía destinada a él. Una tarde, al pasar por el pasillo, escuchó una risa baja proveniente de la oficina, seguida de un silencio abrupto al notar su presencia. Él le preguntó qué era y ella dijo, nada mucho, solo un video divertido. Él no hizo ningún comentario, solo le devolvió la sonrisa y se dirigió a la cocina. Pero por dentro algo se movía. Jonathan no era del tipo impulsivo. Nunca lo fue. Siempre ha confiado en la gente, quizás demasiado. Por tanto, le llevó un tiempo aceptar que su intuición podía ser correcta. Comenzó a observar en silencio, casi como un extraño en su propia casa. A veces hacía como que dormía y veía a Clara levantarse de la cama y dirigirse a la oficina, regresando al cabo de media hora 40 minutos. Otras veces decía que iba a visitar a una amiga, pero regresaba oliendo a vino y perfume que no combinaban bien con un encuentro casual. Una noche, cuando ella se acostó a su lado, él fingió estar dormido y ella, sin darse cuenta, escribió algo en su celular con una leve sonrisa en los labios. Él no se resistió. Al día siguiente, mientras se duchaba, cogió su móvil desbloqueado que estaba sobre la mesa y leyó una breve secuencia de mensajes. Palabras como, ayer fue mágico, y, te extraño, explotaron ante sus ojos. No había nombres, solo iniciales. Pero el dolor fue instantáneo. Como una cuchilla cortando por dentro, sin anestesia, sin previo aviso. Esa mañana, Jonathan no dijo nada. Preparó café como siempre, la besó en la frente antes de irse a trabajar, pero por dentro algo había cambiado para siempre. El amor que sentía todavía estaba allí, pero ahora cubierto por una gruesa costra de dolor, humillación y desconcierto. En el trabajo no podía concentrarse. Las líneas de código se convirtieron en puntos en la pantalla, los colegas parecían voces distantes. Pasó todo el día intentando entender cómo había llegado a ese punto. Lo que había dejado de hacer, lo que había descuidado, donde había perdido a Clara. La respuesta fue más cruel de lo que esperaba, tal vez no había hecho nada malo. Quizás amar demasiado también fue un error. Esa semana, no volvió a casa en 2 días. Dijo que viajaba por trabajo, pero en realidad pasaba el tiempo en un sencillo hotel de las afueras donde podía desconectarse de todo. Necesitaba silencio para pensar, tiempo para digerir el dolor. A la tercera noche regresó. Clara lo recibió con una suave sonrisa, lo abrazó con una naturalidad casi cruel, como si todo volviera exactamente como antes. Jonathan le devolvió el gesto, pero por dentro, su corazón ya se alejaba. Era como ver una obra en la que ya no creía, pero que aún necesitaba representar. Se volvió más estratégico. Guardó los mensajes que leyó, imprimió algunas conversaciones a las que logró acceder desde la copia de seguridad de la computadora, tomó fotografías discretas de horarios y salidas. No por venganza, sino por autoprotección. Quería entender la magnitud de todo esto,
saber con quién estaba tratando. Fue entonces cuando decidió buscarla al trabajo, en un día en el que sabía que ella solo tendría mediodía. Se inventó una cita con el médico y, al salir del edificio donde daba clases, vio a Clara subirse a un coche que no usaba app. El hombre en el asiento del conductor no era un extraño común y corriente. Era la misma que había visto en el restaurante, la misma cuyos ojos reconocieron a Clara con tanta seguridad que se atrevió a llamarla, cariño, en público. Esta no fue una aventura. Era algo viejo, íntimo. Clara subió al coche sin dudarlo, como quien regresa a un lugar que ya conoce de memoria. Jonathan lo siguió, con el corazón acelerado, las manos sudorosas en el volante y un nudo en la garganta que parecía crecer en cada esquina. Los vio entrar en un pequeño y discreto café en una calle tranquila. Se sentaron muy juntos, uno frente al otro, sonriendo como adolescentes. En un momento, ella tocó su mano sobre la mesa. El hombre la miró a los ojos y dijo algo que hizo reír a Clara. Jonathan fotografió todo desde lejos, pero no fue por la evidencia. Fue para confirmarlo. Por la necesidad casi masoquista de ver con sus propios ojos que la mujer que amaba estaba ahí, entera, entregada, a otro. Cuando regresó a casa esa noche, sintió que el suelo ya no le pertenecía. Y por primera vez pensó seriamente en dejarlo todo atrás. Pero él no era ese tipo de hombre. Decidió que si todo iba a desmoronarse, que se desmoronara de manera digna. Que sea él quien ponga fin a esto. Es más, quería que ella supiera que él lo sabía. Quería ver el asombro, el malestar, la vergüenza en sus ojos. Más tarde esa semana, Jonathan la invitó a cenar a un restaurante elegante y le dijo que quería recordar viejos tiempos. Clara pareció sorprendida, pero lo aceptó a la ligera. Pasó el día preparándose, eligiendo la ropa adecuada, el perfume adecuado, el maquillaje adecuado. Cuando llegaron al restaurante, fueron recibidos con champán y una mesa a la luz de las velas. Jonathan permaneció sereno, educado, casi cariñoso. Habló de recuerdos, contó viejos chistes, elogió su apariencia. Clara estaba relajada, tal vez aliviada de verlo, de regreso. Fue entonces cuando todo cambió. De repente apareció un hombre, acercándose a la mesa con pasos firmes. Jonathan no lo vio venir, mientras veía a Clara reírse de algo que había dicho. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. El hombre se detuvo frente a la mesa, miró a Clara y, con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que hace, dijo en voz baja pero firme, «Ven a mi mesa, querida». Jonathan se quedó helado. El mundo a su alrededor quedó en silencio. Clara abrió los labios, incapaz de emitir ningún sonido. Jonathan se levantó lentamente, miró al hombre con los ojos llenos de todo lo que había estado atrapado en él durante semanas y le preguntó, «Lo siento, ¿quién eres?» El hombre no dudó. «¿No te dijo quién soy?» «Soy el amor de su vida». Fue suficiente. Jonathan volvió a sentarse con una sonrisa fría. Clara lo miró, entre la culpa y la desesperación, pero no dijo nada. El otro hombre permaneció de pie, esperando. Jonathan pidió la cuenta. Cuando se lo trajeron, hizo señas con calma, dejó la propina y dijo, sin mirar a Clara, «Espero que valga la pena». Se levantó y se fue. No gritó, no lloró, no pidió explicaciones. El dolor estaba ahí, desgarrando su interior, pero también el orgullo. Esa noche durmió en otro lugar. Al día siguiente, se puso en contacto con su abogado. Intentó llamar, envió mensajes, pero él no respondió. La traición había sido revelada. Lo que aún no sabía era que había algo más grande, más profundo, que Clara ocultaba. Un secreto que haría todo aún más doloroso. Y solo saldría a la luz cuando fuera imposible volver atrás. Clara apareció en la puerta de su antiguo apartamento una semana después de la firma oficial del divorcio, sosteniendo una caja de cartón en los brazos y con una mirada que Jonathan ya no reconoció. No llevaba maquillaje ni vestido elegante, solo una sudadera con capucha arrugada y ojeras bajo los ojos que delataban noches de insomnio. Cuando abrió la puerta, permaneció en silencio unos segundos, analizando su gesto, el peso de esa visita tardía. Jonathan no dijo nada. Él simplemente se hizo a un lado y le dio paso a ella para entrar. La caja fue colocada sobre la mesa y,
Por un momento, ninguno de los dos supo qué hacer. El aire se sentía pesado y el tiempo suspendido. Luego respiró hondo y empezó a hablar, sin rodeos, como quien entiende que ya no hay lugar para verdades a medias. Dijo que necesitaba devolver algunos de sus libros, que había encontrado en el fondo de un armario, y que había algo que merecía saber. Jonathan permaneció quieto, con los ojos fijos en ella. No por el contenido de la caja, sino por lo que vino después. Clara vaciló, se tocó el pelo y se sentó en el sofá con las manos entrelazadas. Él permaneció de pie. Ella lo miró unos segundos y, con la voz entrecortada, dijo que ese hombre, el mismo del restaurante, no había aparecido por casualidad. No era una figura del pasado, ni alguien que pareciera arruinar sus vidas. La verdad era más profunda, más cruda, más inaceptable. Jonathan frunció el ceño, sintiendo que su corazón se aceleraba como una alarma ante la inevitable colisión. Clara reveló que el hombre se llamaba Daniel. Que se habían conocido siendo adolescentes, que tuvieron un amor intenso, prohibido, breve y demoledor. Pero la relación terminó abruptamente cuando ella, apenas cumpliendo 20 años, descubrió que estaba casado con una prima hermana, recién madre de un bebé. Ella se alejó. Reprimió el sentimiento. Enterró esa historia bajo capas de vergüenza y frustración. Y durante muchos años creyó que nunca volvería a cruzarse con él. Cuando conoció a Jonathan, sintió seguridad, paz, una nueva oportunidad. Lo amó, lo construyó, lo compartió, pero parte de él siempre quedó inacabado. Jonathan escuchaba todo con la mandíbula tensa y las manos en los bolsillos, como si intentara no caer. Luego vino el golpe final. Confesó que Daniel había reaparecido hace poco más de un año. Que se había separado, que la buscaba y que el reencuentro era inevitable. Al principio se resistió. Intentó ignorar los mensajes, los correos electrónicos. Pero cuando finalmente lo vio, algo dentro de ella se reinició. No era honesta con Jonathan porque no sabía cómo ser honesta ni siquiera consigo misma. Dijo que lo que sentía no era una pasión ciega, sino un apego inexplicable, algo que siempre estuvo ahí, latente, sobreviviendo entre las grietas del tiempo. Jonathan dio un paso atrás, como si su cuerpo se negara a escuchar lo que su mente ya entendía. Pero eso no fue todo. Añadió Clara, con los ojos llorosos. Ella y Daniel se habían vuelto a encontrar mucho antes de cenar en el restaurante. Mucho antes de que Jonathan sospechara algo. La verdad, la que ella había ocultado a todos, incluso a ella misma, era que Daniel había sido parte de su pasado. Preguntó finalmente Jonathan. ¿Cómo esto? Ella tragó con fuerza. Dijo que años antes, ella había invitado a Daniel a cenar a su casa cuando Jonathan estaba de viaje de trabajo. Dijo que lo presentó como un viejo amigo de la universidad. Que los dos cenaron juntos, y que él, Jonathan, nunca sospechó nada. Jonathan, asombrado, intentó buscar en sus recuerdos algún rastro, alguna pista, pero no encontró nada. Luego lo miró profundamente a los ojos y dijo que esta no era solo la primera visita. Jonathan sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Le preguntó, casi en silencio, si ella estaba diciendo que lo había engañado en casa. Ella asintió en silencio. Dijo que Daniel estuvo allí una vez, en su ausencia, y que fue esa noche cuando todo empezó de nuevo. Que sabía que nunca podría confesar, y que por eso pasó los siguientes meses intentando salvar lo que aún quedaba entre ella y Jonathan, intentando enterrar ese error de nuevo. Pero no pudo. Y cuanto más tiempo pasaba, más culpa se mezclaba con pasión. Entonces Jonathan perdió el control. Preguntó por qué. Él preguntó cómo podía hacerlo. Dijo que lo dio todo, que construyó todo junto a ella y que nunca, ni por un segundo, se permitió amar a otra persona. Ella respondió que no era falta de amor, era la presencia de algo que nunca moría. Pero entonces vino la revelación que arrancó el último pedazo de terreno bajo los pies de Jonathan. Clara lo miró, ahora de pie, con las manos temblorosas, y dijo que había algo que nunca le contó a nadie. Que ella y Daniel nunca habían roto realmente, ni siquiera antes de conocer a Jonathan. Que, en los primeros meses de noviazgo con Jonathan, todavía intercambiaba mensajes con Daniel, que él era la voz escondida en los desvelos, el nombre que ella nunca se atrevía a pronunciar. Y, peor aún,
cuando decidió casarse con Jonathan, supo que Daniel todavía la estaba esperando. Que se habían vuelto a encontrar una semana antes de la boda y que, en ese encuentro, ella dudó. Dijo que casi se dio por vencido con todo, pero al final decidió que Jonathan sería su elección lógica. Eso sería más seguro. Más estable. Pero el corazón de Daniel nunca dejó de sangrar. Jonathan se sentó en el suelo, con las manos sobre la cara, tratando de controlar su respiración. Sintió que cada momento que vivieron, cada gesto, cada recuerdo, ahora estaba contaminado por algo que nunca podría borrar. Todo el matrimonio, desde el principio, se había construido sobre cimientos falsos. No solo había traicionado el presente, sino también el pasado, los votos, los cumpleaños, los planes. Jonathan permaneció en silencio durante varios minutos, mirando a la pared, como si esperara despertar de una pesadilla. Cuando finalmente habló, fue solo para decir, elegiste vivir con alguien aunque amaste a otra persona. Eso no es amor, eso es cobardía. Clara intentó acercarse, pero él levantó la mano deteniéndola. Dijo que no había nada más que decir. Que la peor parte de la traición no fue el acto físico, sino la mentira sostenida a lo largo de los años. Que haber sido el plan B de alguien en la vida fuera el más cruel de los dolores. Clara lloró suavemente, sentándose en el sofá, abrazándose las rodillas. Jonathan se levantó, abrió la puerta y antes de pedirle que se fuera le dijo que esperaba que el amor de su vida estuviera dispuesto a reconstruirla, porque de ahora en adelante no se llevaría más nada de eso consigo. Se fue sin decir nada más, dejando atrás no solo la caja sobre la mesa, sino toda una historia ahora reducida a fragmentos. Jonathan permaneció allí durante horas, solo, respirando con dificultad y el silencio solo roto por el tic-tac del reloj. Y, sin embargo, incluso con el corazón roto, una idea empezó a formarse en su mente. Una idea que lo cambiaría todo. Porque el destino aún no había terminado de escribir esta historia. Han pasado 3 meses desde aquella tarde en que Clara reveló toda la verdad. 3 meses en los que Jonathan reconstruyó cada parte de sí mismo sin saber exactamente por dónde empezar. Las palabras que dejó colgaban en la casa como polvo fino, acumulándose en los rincones de la memoria, imposibles de barrer. Vendió el apartamento. Ya no podía soportar el crujido de la puerta al abrirse, el olor del armario, los objetos que habían elegido juntos. Se mudó a un loft más pequeño, más alejado, más tranquilo, donde nadie sabía su nombre y donde podía caminar descalzo sin tropezar con los recuerdos. Instaló cortinas nuevas, se llevó solo los libros que eran suyos y hasta cambió su número de teléfono. Se alejó de todo lo que pudiera traer a Clara de regreso, amigos en común, lugares que frecuentaban, rutinas que les recordaban a la pareja que alguna vez fueron. Y, sin embargo, a veces aparecía en los detalles más banales, en el olor a pan recién hecho de la panadería, en una canción de la radio, en el reflejo en el espejo al despertar. Jonathan no buscó venganza. Ese tipo de impulso no era suyo. Pero tampoco perdonó. No respondió mensajes, ignoró llamadas, borró correos electrónicos sin abrirlos. En su mundo ya no había lugar para el pasado. Estaba concentrado en sobrevivir el presente. Fue entonces cuando sucedió lo improbable. En una tarde gris de otoño, mientras esperaba ser atendido en el consultorio de un nuevo médico, donde había programado una evaluación cardiológica después de episodios recurrentes de palpitaciones e insomnio, vio a una mujer sentada frente a él. Estaba leyendo un libro con tapa naranja, el pelo recogido de forma sencilla y las gafas resbalando por su nariz. El tipo de belleza que no grita, sino que invita. Cuando ella lo miró y sonrió, algo dentro de Jonathan cedió. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. No era deseo lo que sentía, ni prisa, ni necesidad. Fue simplemente un reconocimiento repentino y silencioso de que la vida todavía era capaz de sorprender. Su nombre era Elisa. Enfermera de un hospital infantil, divorciada desde hace 2 años, madre de un niño de 6 años. Ella no intentó impresionarlo ni esconderse. Contó su historia sin florituras, sin victimismo. Había pasado por diferentes dolores, pero no menos profundos. Y por eso, tal vez, se entendieron con una velocidad desconcertante. Las reuniones empezaron a transcurrir de forma natural. Primeros cafés cortos. Luego cenas largas.
paseos por el parque, conversaciones nocturnas, intercambio de mensajes sin la ansiedad de un regreso inmediato. Elisa no quería curar a Jonathan. Quería conocerlo. Y eso marcó la diferencia. Con ella, no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, ni ocultar las piezas que aún estaban pegadas. Ella escuchó. Tocaba lentamente. Me reí con él, pero también supe cuándo callar. Y así, sin forzar el tiempo, Jonathan empezó a experimentar una paz que ya no recordaba cómo era. Fue un nuevo comienzo. No es un reemplazo. Elisa no ocupó el lugar de Clara, dejó espacio para un nuevo capítulo, escrito con tinta nueva. Fue justo cuando Jonathan empezaba a creer que el pasado finalmente se había calmado cuando sucedió lo inesperado. Una mañana lluviosa, mientras ayudaba a Elisa a ordenar su apartamento, escuchó un golpe en la puerta. Ella fue a abrir y él siguió doblando ropa en el sofá, distraído. Solo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando escuchó su voz tensa llamándolo por su nombre. Cuando se acercó a la puerta, vio a Clara parada allí, empapada, sujetando con fuerza la correa del bolso y con los ojos bien abiertos al ver a Elisa a su lado. Jonathan permaneció en silencio, sorprendido de que ella supiera dónde encontrarlo. Clara se aclaró la garganta, miró hacia otro lado y dijo que necesitaba hablar con él. Elisa lo miró comprendiendo inmediatamente y se alejó sin hacer preguntas. Clara entró jadeando, como si huyera de algo y no de alguien. Y fue directo al grano. Dijo que Daniel la había dejado. Que, después de 3 meses de idas y vueltas, promesas y dulces palabras, había desaparecido sin explicación. Que descubrió, poco después, que había regresado con su exmujer. Dijo todo esto sin rodeos, sin intentar justificarse. Jonathan permaneció con los brazos cruzados, escuchando. Dijo que no entendía por qué ella estaba allí. Que no veía ningún sentido en revivir lo que había sido destruido con tanta crueldad. Clara luego reveló la verdadera razón. No fue para pedir perdón. Ni siquiera para volver. Quería que él supiera que, en la última conversación que tuvo con Daniel, él había dicho algo que no la dejaría dormir. Y Jonathan necesitaba escuchar eso. Daniel, antes de irse, le dijo a Clara que se había acercado a ella años atrás por puro capricho. La buscó porque quería vengarse de su ex esposa, para demostrar que todavía lo buscaban. Que cuando supo que Clara se había casado y, seguido adelante, despertó en él una obsesión enfermiza. Y detrás del reencuentro hubo una apuesta entre amigos, un juego sucio que implicaba recuperar el amor de la juventud, para demostrar que todavía tenía poder. Jonathan guardó silencio durante unos segundos. Gritó Clara. Dijo que se sentía idiota, usada, destruida. Y que el único hombre que realmente la amaba en su vida estaba allí, frente a ella, con otra mujer. Jonathan respiró hondo y la miró con compasión, pero no con ternura. Dijo que lo sentía por ella, pero que ahora también tenía algo que decir. Dijo que había encontrado en Elisa una paz que nunca tuvo. Una calma que no provenía de la ausencia de problemas, sino de la sinceridad en las relaciones. Dijo que con ella cada palabra era cierta, cada gesto espontáneo. Dijo que ya no había lugar para las sombras. Que el tiempo de Clara había pasado. Ella intentó acercarse, estiró el brazo, pero él retrocedió. Dijo que ya no era el mismo hombre. Ese dolor lo cambió de una manera que ella nunca entendería. Y que, si estaba allí, era solo porque merecía escuchar que el amor que descartó ahora florecía en otra parte. Clara salió del apartamento con pasos lentos. Y Jonathan cerró la puerta con la ligereza de quien por fin cierra un capítulo. Regresó a la sala y encontró a Elisa revolviendo el té, como si nada hubiera pasado. Ella lo miró y le preguntó si todo estaba bien. Él respondió que ahora sí. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente donde debía estar. Y allí, en ese momento, entre el olor a menta y el sonido de la fina lluvia en la ventana, Jonathan se dio cuenta de que el destino a veces tiene un sentido de justicia más preciso que cualquier venganza planeada. Porque nada duele más que ver el amor que desprecias florecer en manos de otra persona, alguien que eligió seguir adelante en lugar de ahogarse en el pasado. Y este, quizás, sea el tipo de justicia más raro y precioso. Los meses que siguieron a esa última conversación entre Jonathan y Clara fueron silenciosamente transformadores,
pero no en el sentido obvio de superación o felicidad instantánea. Lo que se estableció fue una especie de madurez emocional dolorosa, hecha no solo de la reconstrucción de los días con Elisa, sino de la comprensión real de todo lo que se había roto antes. Jonathan siguió con su vida, sí, pero cada paso aún requería precaución. Aprendió que avanzar no era olvidar. Fue aprender a vivir con la metralla y seguir avanzando. Elisa lo entendió casi intuitivamente. Ella no lo presionó para que sonriera todo el tiempo, ni le pidió más de lo que él podía ofrecer. Ella construyó junto a él, con gestos sutiles, una nueva forma de seguridad. No exigió promesas, pero ofreció presencia. Y quizás eso era exactamente lo que Jonathan más necesitaba, alguien que lo amara no a pesar de su dolor, sino porque lo había vivido y aprendido de él. En esa etapa decidió cambiar de campo profesional. Sintió que necesitaba romper no solo con Clara, sino también con la versión de él que existía mientras estaba con ella. Dejó el puesto que había ocupado durante años y empezó a trabajar en consultoría freelance, ocupándose de proyectos más pequeños y más cercanos a las personas. Fue algo que lo dejó menos abrumado, con horarios más flexibles y espacio mental para pensar, preocuparse y respirar. Elisa lo animó, pero sin elogios vacíos. Simplemente decía que estaba redescubriendo algo que era suyo desde el principio, algo que Clara había borrado, quizás sin querer, con el paso de los años, su sensibilidad. Fue en este nuevo contexto de vida que llegó una invitación inesperada. Un amigo de la infancia de Jonathan se iba a casar y tenía muchas ganas de que él estuviera presente en la ceremonia. Serían pocos invitados, era algo más íntimo, en una casa de campo remota, rodeada de jardines de flores y noches estrelladas. A Elisa le encantó la idea de un viaje corto. Jonathan dudó durante unos días, pero al final cedió. Sabía que parte del proceso de curación consistía en regresar a espacios que antes eran escenarios de recuerdos dolorosos y reescribirlos con nuevas experiencias. Cuando llegaron a la cabaña, el ambiente era acogedor. La pareja anfitriona los recibió con sonrisas sinceras y, por primera vez en mucho tiempo, Jonathan se sintió en paz incluso entre extraños. La cena de víspera de la boda fue al aire libre. Mesas decoradas con velas y lavanda, música instrumental de fondo, conversaciones susurradas entre sorbos de vino. Jonathan y Elisa estaban hablando con otra pareja sobre viajes, cuando, al otro lado del jardín, apareció una figura familiar. Clara. La acompañaba una mujer rubia, unos 10 años mayor, que luego descubrieron que era hermana de la novia. Jonathan se quedó helado por un segundo. No esperaba verla allí. Mucho menos en esa situación. Elisa notó su tensión y le tocó ligeramente la mano. Se compuso. No había nada más que decir entre ellos, pero su presencia allí despertó algo que él creía haber superado, la incomodidad de verla en otro ambiente, rodeada de gente, fingiendo ser normal. Durante la cena evitaron el contacto visual. Pero al día siguiente, en la ceremonia, terminaron chocándose en el pasillo que conducía al salón de eventos. Fue un momento breve, casi casual, pero Clara se detuvo. Jonathan también. Ella no dijo nada de inmediato, solo lo miró por unos segundos como si intentara descifrar un reflejo. Fue el primero en hablar. Solo dije, hola. Ella respondió en el mismo tono. Permanecieron allí unos segundos en silencio, hasta que ella le preguntó si se encontraba bien. Jonathan honestamente dijo que sí y que esperaba que ella también lo fuera. Clara sonrió, una sonrisa triste, y dijo que lo estaba intentando. Dijo, sin muchos detalles, que había empezado a trabajar en otro estado, tratando de recuperarse. No se disculpó, no hizo promesas. Solo compartió una breve versión de en qué se había convertido desde la última vez que se vieron. Jonathan le agradeció las palabras y dijo que ahora él también estaba tratando de vivir con más sinceridad. Ella asintió. Y, antes de irse, dijo que el tiempo le había mostrado la diferencia entre el amor y el apego. Que aprendí demasiado tarde que el amor no se trata de querer a alguien que te haga sentir vivo, sino de elegir quien te hace sentir en paz. Jonathan escuchó. Y en ese momento se dio cuenta de que ya no sentía enojo. No me arrepiento. Simplemente sintió una extraña clase de lástima, no por ella, sino por lo que ambos podrían haber sido y no fueron. De camino a casa, Jonathan y Elisa hablaron sobre el encuentro. Él le contó todo con calma, sin filtros,
Y ella escuchó con la paciencia de quien entiende que nadie entra entero en una nueva relación. Ella dijo que estaba orgullosa de él por poder afrontar el pasado sin huir. Eso, para ella, fue coraje. Jonathan le tomó la mano con fuerza, no como alguien que la necesitara, sino como alguien que quería estar allí. Y esa fue una diferencia esencial. Lo que construyeron juntos no nació de la ausencia de dolor, sino de la elección diaria de compartir la vida con sinceridad. La semana siguiente sucedió algo aún más inesperado. Jonathan recibió un correo electrónico de Daniel. La línea de asunto era corta: lo siento. En el cuerpo del mensaje decía que sabía que no tenía derecho a escribir, que tal vez ya era demasiado tarde para nada. Pero necesitaba pedir perdón. Dijo que había hecho todo por ego, que aprovechó la fragilidad de Clara y la rutina de Jonathan para volver a infiltrarse. Dijo que, en el fondo, nunca la amó como pensaba, y que todo lo sucedido solo sirvió para revelar lo vacío que él mismo estaba. Admitió que le había divertido ver a Jonathan reaccionar con tanta dignidad y que eso le había hecho repensar la clase de hombre en el que se había convertido. Jonathan leyó todo en silencio, reflexionó durante horas y al final respondió con una sola frase: que encuentres en ti lo que destruiste en nosotros. Jonathan nunca volvió a saber de Clara o Daniel después de eso. Elisa se hizo cada vez más presente en su vida. Y no pasó mucho tiempo para que los dos empezaran a pensar en compartir un nuevo hogar. Pero, a diferencia de antes, ahora no había prisas ni planes grandiosos. Solo el deseo de estar juntos. Cada gesto, cada elección, cada nuevo hábito, todo fue construido con ligereza. Decoraron la casa poco a poco, con elementos elegidos por ambos, evitando repetir patrones pasados. Los domingos ahora sabían a café caliente y conversaciones lentas. Los silencios ya no eran incómodos, sino cómodos. La intimidad no creció gracias a la ausencia de conflicto, sino gracias a la transparencia. Una noche, mientras miraban juntos el cielo desde el balcón, Jonathan comentó que nunca había imaginado que el amor verdadero pudiera nacer después de la destrucción. Elisa respondió que a veces hay que pasar por el fuego para entender el valor de la reconstrucción. Y allí, en ese momento, entre el olor a jazmín y la ligera brisa que atravesaba la noche, supo que ya no cargaba ningún peso. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Porque la verdadera redención no vino de ver perderse a otro, sino de encontrarse a uno mismo. Y eso, finalmente, lo había conseguido. El tiempo pasó sin prisas. Las estaciones cambiaron una tras otra y, con ellas, las capas que rodeaban a Jonathan desaparecieron, revelando a un hombre que, aunque herido, se había vuelto más completo. La vida con Elisa no era un cuento de hadas, era real, construida sobre los escombros de otras vidas, con sinceridad y decisiones conscientes. Aprendieron juntos a respetar los silencios, a afrontar los traumas que de vez en cuando reaparecían como fantasmas en las noches de lluvia o en conversaciones más profundas. Elisa conocía todas las cicatrices que llevaba y, a diferencia de Clara, nunca intentó ocultar las suyas. Jonathan, a su vez, aprendió que amar también significaba hacer espacio para el dolor de otra persona, sin intentar arreglarlo, simplemente estar ahí. La complicidad entre ellos se convirtió en un amor sereno, donde no había lugar para promesas vacías, solo para la verdad, desnuda, cruda y, sin embargo, hermosa. Un año después de la boda que inesperadamente unió a Jonathan y Clara por última vez, se acercaba una nueva celebración, ahora la de ellos. Una cena sencilla, rodeado de amigos, familiares y el hijo de Elisa, que vio en Jonathan mucho más que un padrastro, vio a un hombre que sabía escuchar, que jugaba con él a videojuegos, que le enseñaba a volar cometas y que le hacía reír los lunes por la mañana. Jonathan, sin saberlo, se había convertido en lo que siempre quiso ser, alguien que crea paz. Y ese fue el regalo más grande que le pudo dar el tiempo. Pero en otra parte de la ciudad, Clara vivía en un pequeño departamento alquilado, donde las paredes parecían demasiado estrechas para contener el eco de sus elecciones. Trabajando como maestra sustituta en una escuela que pagaba poco y exigía mucho, había perdido el brillo que alguna vez tuvo en sus ojos. El reconocimiento que antes provenía de los estudiantes, los amigos y la vida social, ahora dio paso al silencio y la ausencia. Intentó renovar viejas amistades, pero se dio cuenta de que muchas de ellas se habían ido alejando poco a poco, tal vez porque ya no se veían en ella, tal vez por miedo a repetir su historia. Clara, por primera vez en su vida, se vio obligada a vivir consigo misma.
con la imagen en el espejo, con el vacío en el propio pecho, con los arrepentimientos que tocaron a la puerta en mitad de la noche. No hubo más distracciones, no más promesas, no más amores detrás de los cuales esconderse. Solo estaba ella. Y la certeza de que lo tenía todo y optó por tirarlo a la basura. Una tarde gris, sentada en un banco del parque, Clara recibió una llamada. Pertenecía a la ex esposa de Daniel. Al principio pensó en no contestar, pero la curiosidad se apoderó de él. La mujer habló con cruel serenidad. Dijo que Daniel había regresado a casa por un tiempo, pero que nunca logró ser el mismo después de Clara. Ella dijo que él estaba frustrado, agresivo y se convirtió en alguien a quien ya no reconocía. Finalmente, dijo que había sido detenido por malversación de fondos de una empresa donde trabajaba. Clara colgó en silencio. No lloró. No se sorprendió. Simplemente sintió que su cuerpo pesaba aún más. Era como si todo lo que había intentado ocultar durante años ahora se derrumbara sobre ella con violencia silenciosa. Esa noche, por primera vez, escribió una carta. No para Jonathan. ¿Para ella misma? Una carta de confesión, de liberación, de despedida a todo lo que un día intentó sustentar con mentiras. Y cuando terminó de escribir, quemó cada hoja. Y por primera vez en mucho tiempo durmió sin soñar. Jonathan y Elisa se casaron en una pequeña ceremonia, entre árboles y luces colgantes, con música ligera y abrazos sinceros. No hubo excesos ni formalidades. Simplemente cierto. Entre los votos, Jonathan dijo que nunca más prometería perfección, sino presencia. Eso no garantizaría no cometer errores, pero sería transparente. Que, sobre todo, elegiría a Elisa todos los días, no porque tuviera miedo de estar solo, sino porque quería estar con ella incluso cuando el mundo se volviera difícil. Y ella respondió con una sonrisa y una frase breve, pero que resonó como un ancla: me encontraste cuando ya había renunciado a que me encontraran. Esa noche bailaron bajo la luna, no como quienes olvidaron el pasado, sino como quienes lo sobrevivieron. En los años siguientes, Jonathan se convirtió en un hombre aún más presente. Asumió el papel de padre con naturalidad, acompañando el crecimiento del hijo de Elisa con el cuidado de quien sabe el valor de las pequeñas cosas. Nunca forzó un papel. Estaba ahí. En cumpleaños, en exámenes escolares, en lesiones de rodilla, en conversaciones sobre el primer amor. Elisa, por su parte, regresó a la universidad para realizar un posgrado, animada por Jonathan. Y juntos compraron una casa lejos de la ciudad, con jardín y hamaca en el porche. No porque buscaran el aislamiento, sino porque entendieron que la buena vida no es la más llena de gente, sino la más pacífica. Clara, en cambio, solo reapareció una vez. Envió un mensaje breve y sin emociones, diciendo que se había mudado a otro país, donde intentaría reconstruir su vida lejos de los ojos que la conocían. Jonathan leyó el mensaje sin ninguna reacción. Él no respondió. Solo deseaba, en su interior, que ella finalmente pudiera afrontar las decisiones que tomó sin dañar a nadie más. Ya no había rencor, pero tampoco había lugar para el regreso. Años más tarde, cuando Jonathan fue invitado a hablar sobre nuevos comienzos en una conferencia dirigida a personas divorciadas, comenzó su discurso diciendo que el amor no muere. Él se transforma. Dijo que las traiciones destruyen no solo hogares, sino también identidades. Que reconstruirse es posible, pero requiere valentía para mirarse al espejo y admitir que amar no siempre es suficiente. Y que, a veces, la mayor prueba de amor es dejar ir al otro, encontrarse a uno mismo. Recibió una gran ovación. Y cuando bajó del escenario, encontró a Elisa entre el público, de la mano de su hijo, ya adolescente. Y en ese momento comprendió que todo el dolor que había vivido había preparado el terreno para esto, una vida sencilla, llena de sentido. Y así termina la historia. Una historia de caída, de destrucción, de dolor, pero también de renacimiento, de elecciones verdaderas, de amor que no es ruido, sino refugio. Que no es un destello en la sartén, sino una llama constante. Jonathan no venció a Clara. No superó a Daniel. Se venció a sí mismo. Y esa es la mayor de las victorias. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo qué te pareció esta historia. Queremos saber tu opinión, tu visión, qué es lo que más te marcó de esta narrativa.
Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que, como esta, despertarán tus emociones y te harán reflexionar profundamente. Y recuerda, este canal nunca admite ningún tipo de traición. Todas las historias aquí son ficticias y sirven para mostrar cómo la deslealtad puede destruir vidas de forma irreversible. Hasta la próxima historia.